Los invito a que tomen asiento, puedan abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5, amén. Y antes de ir a la palabra de Dios, antes de subir, analizaba un poquito lo que estaban hablando y las adoraciones que estábamos cantando y lo que Eliel estaba hablando y lo que Dayana estaba recitando en las Escrituras. Yo decía, Señor, qué maravilla es poder escuchar y poder oír a una iglesia centrada en las Escrituras. Que lo que hablamos y lo que vivimos es la palabra de Dios, amén. Justamente el día de ayer tuvimos la oportunidad y fuimos invitados por la Sociedad Bíblica para estar en un evento que Jonathan Lima, el director de 9 Marcas, está desarrollando algunos mensajes acá en la Argentina, estuvo predicando en el Congreso también. Y bueno, y ayer fuimos invitados los pastores, creo que justamente hoy domingo va a estar predicando en la iglesia de Sergio Suárez, ahí en Quilmes. También habíamos sido invitados, pero bueno, estábamos acá, teníamos reunión. Y realmente fue un lindo momento donde nos encontramos con un montón de pastores amigos. Muchos de ellos van a estar predicando justamente en el mes de la Reforma acá. Vimos al pastor Leo, estaba el pastor Fernando, que bueno, no va a venir justo en el mes de la Reforma. Estaba el pastor Gustavo, también de acá de la ciudad de La Plata. Había varios pastores, el pastor Fernando, varios pastores que muchos de ustedes conocen y otros no, pero lo bueno es algo que me llamó mucho la atención, que justamente estábamos ahí entrando y viene el pastor Fernando, él es de La Matanza, y él me decía, Pastor Gastón, y me dice, quiero presentarte a unos pastores amigos que invité justamente para esta reunión, y eran unos pastores que estaban abrazando en este tiempo, estaban abrazando la sana doctrina, la predicación expositiva, el vivir en la palabra de Dios, y él estaba tan contento, y yo veía eso y yo digo, wow, qué bueno es eso, amén, de poder darnos cuenta, amén, que vivir para Dios es vivir en su palabra. Es poder observar las Escrituras, es aprender de la palabra de Dios y es vivirla en nuestro diario vivir. De eso se trata. Pablo fue claro, la palabra es útil, amén. La palabra es la que nos corrige, la palabra es la que nos confronta. Como decía Eliel, estos medios de gracia que nosotros tenemos para vivir para la gloria de Dios, su palabra. Amén. Jesús fue claro cuando oró por sus discípulos en el Monte de los Olivos, en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Lo que la palabra de Dios dice, solo Escritura. Amén. Y justamente ahora el 29 de septiembre vamos a comenzar con una serie sobre los atributos o las perfecciones, amén. Es mejor decirlo, las perfecciones de Dios, amén. Porque recién mientras cantábamos y estábamos hablando de la bondad de Dios y escuchando la bondad de Dios, Dios no es un Dios en partes, como somos nosotros. Nosotros somos cuerpo, mente, alma, amén. Dios no. Dios es un solo ser, amén, y Él tiene diferentes atributos, como podemos hablar de la bondad de Dios. Y yo muchas veces he escuchado a personas decir, ¿cómo puede ser que haya tanta maldad en el mundo o pase esto si Dios es un Dios bueno? Lo que pasa es que no pueden entender lo que las Escrituras dicen, amén. Y que las Escrituras nos hablan de estas perfecciones de Dios que están completamente en armonía. Amén. Cuando hablamos de la ira de Dios, amén, uno pudiera pensar, bueno, ahora Dios está actuando de manera que tiene ira y de repente en un momento deja de tener ira y Dios es un Dios de amor. No, Dios no es así. Dios
en todo momento y en todo tiempo, Dios es amor, amén. Y Dios en todo tiempo, en todo momento, Dios es ira, amén. Y en todo tiempo, Dios es bondad. Y todas esas perfecciones se unifican de manera perfecta, que están completamente operando en todo momento. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el mes de la Reforma. Por eso hemos decidido empezar el 29 de septiembre, porque no nos dan los tiempos, sino, amén. Tenemos solamente 4 domingos en octubre y vamos a continuar desde el 29 de septiembre hasta el 10 de noviembre. Así que tenemos 7 domingos donde realmente nos vamos a deleitar y nos vamos a conocer algo más de Dios. La idea es conocer a Dios, amén. Conocer a nuestro Dios más profundamente. Así que van a ver lindos expositores, amén. Justamente el 29 de septiembre va a estar con nosotros, que va a iniciar el pastor Leo, amén. Así que realmente un gran expositor. Él es profesor del seminario, amén. Y realmente es un hombre de Dios que justamente ayer hablábamos y Jonathan Lima, él decía algo muy interesante y decía de qué manera la gente nos imparten viendo los atributos de Dios, viendo a Dios reflejado en la vida de estas personas. Y yo le decía al pastor Leo, yo le digo, Leo, vos sos una de esas personas que siempre realmente puedo ver el amor de Dios y puedo ver la fidelidad de Dios. Y él me decía, ¿sabes qué, Gastón? Hay algo que yo he aprendido de vos, me dijo. Yo digo, ¿puedo enseñar algo? Y él me dijo, ¿sabes qué? La fidelidad de ser capaz de renunciar a todo por amor a las Escrituras. Y yo realmente dije, me dejó reflexionando en eso y dije, qué interesante es que alguien pueda decir eso, que hay algo que se manifiesta en tu vida y es el amor por la palabra de Dios, amén. Amar las Escrituras. Y algo que decía Jonathan Lima ayer, que yo lo anoté y quiero compartirlo con ustedes, y él hablaba de la iglesia y habló de cómo revitalizar la iglesia y cómo la iglesia puede ser una iglesia sana, porque justamente éramos más o menos alrededor de 300 pastores y muchos de esos pastores no eran pastores de sana doctrina, pero estaban ahí porque realmente habían sido invitados y querían escuchar, y el mensaje era cómo ser una iglesia fiel y verdadera a las Escrituras, amén. Y eso era el lema, lo importante, y cómo una iglesia puede ser una iglesia fiel y verdadera. Esa iglesia que es fiel y verdadera es aquella iglesia que está centrada en las Escrituras y que predica fielmente la palabra de Dios, no acomodando algo según el agrado de la gente, sino predicando expositivamente la palabra de Dios como el Señor nos las ha entregado. Y él decía, todo verdadero creyente, cuando consume la palabra de Dios o es expuesto a la palabra de Dios, la iglesia fiel es la iglesia que equipa a ese creyente para vivir y para servir a Dios en nuestro diario vivir. De eso se trata la iglesia. La iglesia es la que te expone a la verdad de la palabra de Dios, y nosotros como miembros vamos edificándonos unos a otros en las verdades que hemos oído y que estamos viviendo en la palabra de Dios. Amén. Quiero que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 5. Y hemos empezado esta miniserie dentro de la serie. Acuérdense que estamos con la serie de Juan, amén. Porque uno dirán, ¿qué pasó con Juan? Bueno, ya vamos a llegar y continuar con Juan, pero hemos hecho una pausa y hemos hecho esta miniserie sobre, ¿se acuerdan que estábamos hablando sobre los frutos? Y ese pasaje
que nos habló Jesús en el Sermón del Monte: por los frutos serán conocidos. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a abordar justamente esto, que es la antesala, porque estamos hablando de los frutos o del fruto del Espíritu, que son las virtudes comunicables de Dios, amén, a nuestra vida. Nosotros en el mes de la Reforma estaremos viendo los atributos incomunicables, o casi todos los atributos incomunicables, o gran parte de esos atributos incomunicables, como la eternidad, amén. Y en esta oportunidad, justamente cuando hablamos del fruto del Espíritu y estas cualidades, estamos hablando de estos atributos comunicables que Dios ilumina en nosotros y nosotros reflejamos como creyentes. Dios produce en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y nosotros empezamos a reflejar. Y Jesús dijo: todo buen árbol da buen fruto y todo mal árbol da malos frutos. Amén. ¿Cuáles son los malos frutos? Pablo lo dice aquí en Gálatas 5. ¿Los frutos de qué? Los frutos de la carne. La carne no produce nada bueno. Lo decía Juan Calvino, amén. Calvino decía: si yo tengo algo malo, ese soy yo. Si usted ve algo bueno en mí, ese es Dios en mi vida. Ahora, nosotros hablamos de cómo cultivar estas cualidades del fruto del Espíritu. Y dice la palabra de Dios así. Vamos al versículo 16, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y en el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Amén. De todo. Ahora, la lista es mucho más amplia. Piensa en todo lo malo, eso es carne. Ahora, Pablo dice lo contrario, la contracara de esto es el fruto del Espíritu, es lo que la vida de un creyente está emanando, lo que está ocurriendo en su interior, porque el fruto del Espíritu produce esto. ¿Qué? Dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, ya estuvimos viendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, y hoy justamente vamos a unir y vamos a hablar de dos de estas cualidades, benignidad y bondad. Y justamente es interesante, ¿por qué? Porque dentro de las Escrituras la benignidad, que puede también traducirse según otras traducciones de la Biblia como amabilidad, amén. Usted lo puede estar leyendo como amabilidad y bondad, y dentro de las Escrituras siempre están unidas y se intercambian, amabilidad y bondad, y siempre van de la mano. Pero nosotros también vamos a unificar por cuestiones de tiempo. Nos quedan solamente 3 semanas para iniciar con el mes de la Reforma, y queremos terminar con las características o las cualidades del fruto del Espíritu, amén. Y hoy justamente vamos a hablar de la benignidad y de la bondad. Ahora, Pablo nos dice que nosotros debemos andar en el Espíritu y no en la carne, porque ya pudimos leer que los frutos de la carne, ¿qué son? Son pleitos, enemistades, contienda, celos, ira, enojo, peleas. Todas esas son características de una persona carnal. Pero Dios, que nos llamó, que nos salvó, que nos trajo a su camino, nosotros debemos andar en el fruto del Espíritu. Y
¿Cómo podemos nosotros reflejar, cómo nosotros podemos andar en este fruto del Espíritu? Ahora, por naturaleza eso no es algo que salga solo en nosotros. Nosotros producimos carne. Nosotros no producimos estas cualidades, estas características del fruto del Espíritu. Por ende, alguien puede imitarlos. Alguien puede tal vez ser bondadoso. Hoy en día mucho se habla dentro de las sociedades de vivir en una sociedad de bondad y de amabilidad y ser amable. Pero muchas veces lo que no entendemos es que eso es producto del Espíritu Santo. Y nosotros podemos imitarlo, nosotros podemos fingirlo. Muchas veces por algún tipo de interés, por algo que a mí me conviene, pero a la larga o a la corta, la carne va a salir a relucir, la carne va a ganar. ¿Por qué? Porque yo tengo una sola naturaleza y esa naturaleza es mi naturaleza carnal. Pero en el momento en que Dios llega a mi vida, y Dios entra en mi vida, Dios no me deja así como yo llegué. Dios me empodera. El Espíritu Santo mora en mi interior. Y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra, empieza a producir. ¿Se acuerdan que al principio de esta serie yo hablé que querramos o no querramos, si el Espíritu Santo mora en tu interior, el Espíritu Santo va a producir? Por las buenas o por las malas. Pero yo como creyente debo cultivar. Pablo me dice que yo debo andar en el Espíritu, que debo dejar el andar en la carne y que ahora debo andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. Porque tengo el poder del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo el poder para vivir para Dios, para obedecer lo que Dios me está mandando. Ahora es interesante porque dice que si nosotros somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Y yo hoy justo me perdí un poco en la mañana meditando un poco en eso, cómo bajo la ley si nosotros amamos la ley. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Esta ley era una ley exterior. Una ley que ellos intentan obedecer, pero no pueden. El hombre intenta ser bueno, pero ¿qué pasa? Pero no puede. Pero ahora el Señor que mora en mi interior, Él desde mi interior, desde mi corazón, Él me dice que estas características, amén, van a producirse dentro mío. Hay una nueva naturaleza, hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo deseo de ¿qué? De amar, de obedecer, de ser bondadoso, de servir, porque hay algo que está ocurriendo en mi interior y eso es importante. Ahora, nosotros vamos a abordar estas dos palabras juntas, que es benignidad y bondad, amabilidad y bondad. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo donde podemos ver que por naturaleza esto no existe. La gente dice ser amable, pero en realidad podemos ver en la sociedad que eso no ocurre. No hay amabilidad, no hay bondad. Pero si soy cristiano, debo manifestar en mi vida la bondad y la amabilidad.
La vida del creyente debe reflejar la naturaleza de Dios. Debe reflejar este atributo de Dios o estos atributos de Dios. Yo no puedo decir soy creyente y en mi vida no hay bondad, no hay amabilidad, porque sería contrario a lo que la palabra de Dios me está diciendo. La palabra de Dios me manda a mí a vivir esto. Ahora, ¿cómo la palabra de Dios me puede estar mandando a mí a vivir esto si no pudiera? Hermano, Dios no me llama a ser cristiano y no me capacita para ser cristiano. Dios me llama a ser cristiano y Él hace todo en mi vida. Él me capacita, Él me arma de todo lo que yo necesito para vivir para la gloria de Dios. Por eso, como decía Eliel al principio, muchas veces nosotros venimos a la iglesia a buscar bendiciones. Si ya las bendiciones ya las tenemos, si la bendición es Cristo, y con Cristo hemos alcanzado todo, con Cristo lo puedo todo, con Cristo lo tengo todo. Ahora yo debo aprender a vivir como Dios quiere que yo viva. Y por eso es necesario congregarnos, por eso es necesario, mis hermanos, por eso es necesario que yo sea expuesto a la palabra de Dios, por eso es necesario que yo ore y estudie y aprenda. Hoy podemos ver que en la sociedad bondad, amabilidad no existe. Pero lo triste es que también muchas veces no existe también dentro del cristianismo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, estaba viendo una predicación, me acuerdo, y que se me ocurrió comentar algo. Nunca haga eso, mi hermano. Fue tremendo lo que recibí por haber comentado. El constante ataque verbal. Tú eres un cerrado, tú eres un letra mata. Y constantemente la gente empezó a atacarme porque simplemente estaba diciendo algo que las escrituras dicen. Y mucha gente decía ser cristiana y la manera feroz y ataque, usted lo puede ver muchas veces dentro de las redes. Los cristianos peleándose unos con otros, con agresiones de tal manera que, wow, ¿qué nos pasa? ¿Realmente Cristo es así? ¿Realmente Dios nos manda a hacer de esa forma? Yo dije, nunca más voy a comentar nada. Me aterrorizó eso. Ahora, esta virtud, esta cualidad debe ser un distintivo en la vida del creyente. La amabilidad, la bondad deben ser distintivos en la vida del creyente. Cuando estamos viendo en una sociedad que eso no existe, cuando estamos viendo que dentro del ambiente cristiano donde muchos dicen que son cristianos, pero eso no se ve. Lo que podemos ver es el desprecio, el odio, el rechazo, la burla. Esas son las marcas de la sociedad, pero también son las marcas que muchas veces están dentro de la iglesia. Las ofensas. Se escucha poco de amabilidad y bondad. Justamente estos días hablaba con un hermano y me contaba, yo estuve durante 2 años congregándome en una iglesia y nunca pude hablar con nadie. Nunca nadie vino y se acercó y me dijo, hola, bienvenido. ¿Cuánto hace que vienes aquí? 2 años, no sabía. ¿Cómo te llamas? Hermano, eso es una locura. ¿Cómo puede existir eso? ¿Sabe por qué? Yo le decía justo hoy temprano a Liel y le digo,
Muchas veces la gente quiere eso. Muchas veces la gente quiere ir a un lugar, escuchar, no involucrarme con nadie, irme a mi casa, listo, ya está, terminó el asunto. Pero eso no es la comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes es cuando nosotros estamos interesados en el otro. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo anda tu vida? Te veo mal, puedo orar por ti. ¿Quieres que charlemos? ¿Quieres que tomemos unos mates? Hermano, qué importante es ser edificados y dejarse edificar. Porque de eso se trata, como decía Liel hoy temprano, los medios de gracia, para eso están. Dios nos pone en una iglesia para ser un cuerpo que crece. No venir a escuchar una prédica. Yo recuerdo en una oportunidad, me acuerdo que en el tiempo de pandemia, mucha gente empezó a seguir a muchos predicadores por las redes sociales. Y muchos de esos predicadores de sana doctrina, como Sugel, Miguel Núñez y muchos otros, o MacArthur y muchos otros, decían a las personas, escuchen, esto no es la iglesia. Esto no es la iglesia. Yo no soy su pastor. ¿Por qué no soy su pastor? Porque no sé quién eres. Porque no te conozco y porque tampoco tú me conoces. Simplemente me ves por medio de las redes sociales, me ves a través de una pantalla, pero eso no es la vida del creyente. La vida del creyente debe estar involucrada en una iglesia que está creciendo en bondad, en amabilidad, en amor, en paciencia, en gozo. Nosotros tenemos que entender que uno de estos atributos es la amabilidad, es la bondad, porque Dios es un Dios bueno. Nosotros lo estuvimos cantando aquí por media hora, cantando sobre la bondad de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la amabilidad de Dios y cómo Dios nos ama. Ahora, en el diccionario, la palabra griega que se define para benignidad o amabilidad, se define como una bondad útil y necesaria. Se define como una bondad útil y necesaria. Algunos teólogos dicen que la bondad y la amabilidad están juntas. ¿Por qué? Porque la bondad es y la amabilidad hace. La bondad es y la amabilidad se refleja. La bondad está en mi interior y la amabilidad se expresa hacia mi prójimo. Dios es un Dios bondadoso. Y si yo tengo un Dios bondadoso, sé santo porque Dios es santo. Sé bondadoso porque Dios es bondadoso. Amén. Nosotros debemos reflejar por lo cual Dios nos ha llamado. Si yo tengo el Espíritu Santo está obrando en mi interior para que yo viva esta vida nueva que tengo. Para que yo pueda expresar, pueda reflejar esta cualidad de la amabilidad. ¿Qué es la amabilidad? Pudiéramos hablar de adjetivos, pudiéramos hablar de que la amabilidad es apacible, es calma, es una disposición de tratar a otros con amabilidad, dice un comentario. ¿Qué es la amabilidad? Es apacible, es calma, es una disposición de tratar a otros con amabilidad y cortesía. Ahora, ¿sabe qué es lo opuesto a eso? Y está bueno para que nosotros nos podamos medir, ¿no? Es decir, ¿cómo estoy yo de amabilidad? ¿Cómo está mi amabilidad? ¿Cómo está el medidor de amable en mí? ¿Cómo está? Ahora, lo opuesto, acuérdese que es apacible, calma, amén. Tratar bien a otros con cortesía, ser amable.
Ahora lo opuesto es, yo no sé si decirlo, pero se lo voy a decir, el mal humor. Yo cuando escribía esto, yo digo, wow, acá me siento muy identificado. Ser áspero. Yo agregué algunos míos igual, que no estaban ahí. Pero dije, lo voy a agregar. El mal humor, ser áspero, el mal genio, ser chocante, difícil de tratar, ácido, irritable, grosero, atípico, desagradable, cruel. Ahora, fíjese que los sinónimos de amables es sociable, cortés, afectuoso, atento, cariñoso, tratable, cordial. ¿Cómo quedamos? Volvemos de vuelta. Ser amable es social, cortés, afectuoso, atento, cariñoso, tratable, cordial, apacible, calmo, trata con cortesía, es amable, pero lo opuesto es grosero, antipático, desagradable, cruel, chocante, ácido. Ese ácido lo puse yo. Irritable, difícil de tratar. Eso es complicado. No sé si alguna vez a usted le pasó. Seguramente que sí, porque yo en esto me sentí en varios identificados. Y justamente no en los buenos, sino en todos los malos. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Por naturaleza, eso somos. Por naturaleza nosotros producimos eso. El mal carácter, el mal genio, somos ácidos, somos irritables, tratamos mal. Así somos. Contestamos mal, somos gruñones, somos enojones. Bueno, lo que pasa es que yo soy así. Y tú le tienes que decir, antes eras así. Ahora eres así, amable, bondadoso, cariñoso, tierno, bueno, apacible. Así eres ahora. Recuerda, tú eres cristiano y Cristo mora en ti. Y tú debes reflejar, recuerda, tú eres una luna que refleja la luz de ese sol que es el Señor. Ahora, lo interesante de esto, mientras estaba estudiando, es que en el Antiguo Testamento la palabra bondad solamente se usaba dentro de las Escrituras. Fuera de las Escrituras, la sociedad no conocía lo que era esa palabra. Esa palabra era algo que no se usaba dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad no practicaba lo que era la bondad. Solamente se conocía dentro de la Biblia y era algo que se usaba y se atribuía solamente a Dios. Dios es bueno. Solamente Él. Amén. Nosotros creemos en Dios, somos creyentes, pero no somos buenos. Y no debería ser así. Amén. Los adjetivos de benigno, bondadoso, clemente, piadoso, compasivo, misericordioso. Ahora, ¿qué le hace recordar a esto que estamos leyendo? El Salmo 136 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre son sus misericordias. Dios es bueno. Nuestro Dios es amable, nuestro Dios es bondadoso. Y nosotros debemos reflejar este atributo. Y si nosotros no lo estamos reflejando, lo que nosotros estamos haciendo, ¿sabe cómo se llama eso? Pecado.
Nosotros estamos pecando cuando, siendo creyentes, no estamos reflejando esos atributos, sino que le estamos dando lugar a nuestra naturaleza pecaminosa de reflejar el mal carácter, los malos tratos, la mala manera de hablar y no la bondad, la amabilidad que Dios quiere que nosotros reflejemos. Antiguamente nosotros vivíamos de esa forma. Nuestra antigua naturaleza era esa, porque nosotros vivíamos a espaldas de Dios y éramos enemigos de Dios. Pero ahora hemos sido alcanzados por Dios. Dios derramó sobre nosotros misericordia. Dios derramó sobre nosotros amabilidad. Dios derramó sobre nosotros amor, bondad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 35. Y vamos a leer algunos versículos. Lucas 6, 35. Cuando el Señor predicó esto en el Sermón del Monte y habló del amor a los enemigos. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es ¿qué? Benigno, amable, para otras traducciones, para con los ingratos y los malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, ¿por qué yo debo ser amable, bondadoso? Porque acá habla de la bondad, de la misericordia sobre los malos, sobre los enemigos. Ahora la pregunta es, ¿Dios fue bondadoso contigo? ¿Dios fue amable contigo? ¿Dios fue misericordioso contigo? ¿Y tú cómo eras con Dios? Eras enemigo. Eras cruel, eras malo, eras perverso, vivías a espaldas de Dios. Y Dios, a pesar de todo eso, Él decidió derramar sobre ti amor. Si Dios hizo esto conmigo, por eso dice el Señor, amen a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque si hacen esto, será grande el galardón. Y son hijos. Los que hacen esto es porque son hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno, Él es amable para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre. Está hablando de un padre. ¿Cómo son los hijos? Los hijos se parecen a los padres, ¿o no? Se parecen a las madres. Yo muchas veces cuando ando por ahí con mi hijo, uno me dice, uno es igual a vos, el otro es igual a la mamá. Pero a veces viene gente y me dice, yo no puedo creer cómo tu hijo, el más grande, es tan parecido a vos. ¿Qué pasa? Que no es mi hijo, es mi hermano, le digo yo. Somos hermanos. Ahora, los hijos son portadores de la imagen de los padres. Ahora, sería bueno que también pudieran portar el carácter o las virtudes cristianas que ellos están viendo en sus padres.
Ahora nosotros como hijos de Dios, amén, debemos ser como es nuestro Padre. Nuestro Padre es bondadoso, nosotros debemos ser bondadosos. Nuestro Padre es amable, yo debo ser amable. Justamente ayer Jonathan Lima hablaba de el ejemplo. Y dice que justamente él hacía un tiempo había invitado a 2 hermanos a su casa a comer. Y los estaba discipulando, y mientras esta gente vino a su casa, él tiene creo que 3 hijas, me parece, ¿no? ¿Era 3 hijas? ¿O 4 hijas? 4 hijas. 4 hijas. Y dice que una de sus hijas, justamente ese día, dice, me estaba sacando. Dice, yo tenía unas ganas de actuar, pero lo que se me venía a la memoria es, soy un hijo de Dios, ¿qué ejemplo estaré dando? ¿Qué va a pensar esta gente si, como decimos acá, le doy un bife? Amén. Ahora, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, debemos andar como tal. Amén. Yo debo cultivar la bondad de Dios en mi vida. Ahora, ¿de qué manera yo puedo cultivar la bondad de Dios? Primero, viendo y reconociendo lo que Dios fue bondadoso conmigo. Viendo el amor de Dios en mi vida. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ariaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, ¿qué tiene que hacer? No hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir con los que padecen necesidad. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que es bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a Dios. No contristéis el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Eso que está diciendo. No entristezcan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo habita en ti. Y el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros le estamos dando lugar a la carne. Ahora me gusta el versículo 31. Y ahí es donde yo quería llegar. Quítese de vosotros. Esta palabra quítese es una palabra que también usa Pedro en 1 de Pedro 2, que es abandonen. O en algunas traducciones está como abandonen. Abandonen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, que es la maldad, ¿no? Antes, sed benignos, sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Por qué yo debo ser amable?
¿Por qué yo debo ser misericordioso? ¿Por qué yo debo ser bueno y bondadoso? ¿Por qué? Cariñoso, tierno, dócil. ¿Por qué? Porque Dios hizo eso conmigo. Porque Dios fue bueno conmigo. Porque Dios fue misericordioso conmigo. Entonces, Pablo dice a los efesios: abandonen esta vida, abandonen esa vida antigua, esa vida la cual ustedes vivían antes. Ahora ustedes deben emanar este fruto del Espíritu, estas virtudes del Espíritu deben salir de ustedes. Miren lo que dice Pedro, Primera de Pedro 2, 1. Desechando, abandonando, también la misma palabra, abandonando pues toda malicia, toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones que son calumnias. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. En algunas traducciones, en vez de para salvación, en salvación. Para que crezcáis en salvación, si es que habéis gustado, ¿qué? La benignidad de Dios. Si has gustado, si tú has recibido la bondad de Dios, tú debes ser ¿qué? Bondadoso. Si Dios te trata con amor, tú debes tratar ¿cómo? Con amor. Si Dios tiene misericordia de ti, tú debes ser misericordioso. Ahora, ¿puedo tratar mal? Sí. Pero ¿qué va a pasar con el espíritu? Se va a entristecer. Ahora, pero si yo abandono esa vida antigua y empiezo a vivir esta vida que tengo que reflejar como creyente, ¿cuántas cosas pueden pasar? ¿Cuántas personas se pueden beneficiar de eso? ¿Cuántas personas pueden ver, mi hermano, el reflejo de Dios en la vida del creyente? Y por último, hay algo que cuando estudiaba esto me venía a memoria, y es una historia que a mí me ha impactado mucho, y es la historia de Mefibosé. ¿Se acuerdan? Segunda de Samuel 9, después lo puede leer en su casa. Y habla de una historia entre David y el hijo de un rey llamado Saúl. Y este muchacho, Jonatán, hizo una alianza, una amistad de amor. Dice que se amaban unos a otros. David procuraba el bienestar de Jonatán y Jonatán procuraba el bienestar de David. El reino de Saúl no era un reino bendecido por Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios y ese reino cayó, y por ende toda su familia fue destruida. David se entristeció grandemente por Jonatán. Sufrió por Jonatán. Y en un momento David recordó y dijo: ¿habrá quedado alguien a quien yo pueda ¿qué? Hacer misericordia, a quien yo pueda mostrarle el amor de Dios, la bondad de Dios? Y vino un criado y le dijo: quedó alguien. Jonatán dejó un hijo tullido de sus piernas, porque mientras estaba huyendo, mientras estaban asesinando a toda la familia, su criada cayó y
se lastimó y quedó lisiado. Y David dijo: mándenlo a llamar, tráiganlo. Imagínense qué habrá pensado Mefibosé en ese momento. ¿Será que me quieren matar también a mí? ¿Será que David me va a querer aniquilar porque yo he quedado del linaje del rey Saúl? Pero David lo que quería hacer era ¿qué? Bendecirlo. Quería amarlo. Y hay un pasaje que está en 2 Samuel 9:8, que cuando David le dice todo lo que va a hacer con él, él dice estas palabras. Y él dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así es como Dios nos vio a nosotros. Nosotros éramos perros muertos, personas que no merecemos absolutamente nada, pero Dios nos miró con amor. No porque haya visto Dios en nosotros algo. Hermano, no hay nada que nosotros tengamos que atraiga a Dios. Si hay algo que nosotros hemos aportado a la gracia, es pecado, pecado y más pecado. Pero Dios decidió hacer misericordia a tu vida. Él decidió derramar sobre ti todas las bendiciones. Y hay algo que le dice David a Mefibosé. Ustedes la recuerdan porque conocen muy bien esa historia. Tú comerás en mi mesa. Un perro muerto, un moribundo, comerá en la mesa de Dios. Se sentará un inmundo pecador en una mesa llena de hombres santos. ¿Te imaginas eso? Dios invitándote a decir: tú eres parte de mi mesa, tú eres mi familia, tú eres mi hijo. Yo recuerdo cuando escuché esa palabra que Dios nos llama hijos y que Él nos ama. Yo decía: esto no puede ser real, porque lo que yo escuché de amor de un padre fue nula. Lo que yo aprendí de mi papá fue abandono. ¿Sabe? El ejemplo que mi papá me dio de ser padre es: te abandono, no me interesa tu vida, eres un perro. Y nos dejó tirado. Cuando yo escuché que Dios era mi padre, yo decía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios quiere salvarme? ¿Por qué Dios quiere dar una vida nueva? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo estoy muerto.
¿Y sabes qué, mi hermano? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué Dios derramó todo su amor en ti y por qué Dios te ama con locura? ¿Quieres saber? Porque Dios te ama con locura. Él está loco de amor por ti. ¿Sabes por qué Dios te ama de esa manera? Si lo sabes, dímelo, porque yo no lo sé. Y según los mejores teólogos de todos los tiempos, no te va a alcanzar la eternidad para saberlo. Porque nunca, jamás llegaremos a comprender en su total perfección por qué Dios nos ama de esa manera. Pero Él te ama. Y no solamente nos lo dice, sino que Él entra en nuestro corazón y dice: y hago morada en tu interior, para que de ese corazón que estaba muerto, de piedra y seco, ahora emane un nuevo corazón, una fuente de vida, de alguien que ahora tiene una nueva vida porque hay algo que ha cambiado en su interior y ahora Él yo recuerdo que lo primero que me pasó y por eso es interesante cuando Dios entra en tu vida. Yo lo primero que ocurrió en mi corazón era que yo quería amar, quería perdonar. Y yo recuerdo que la persona a la cual odié toda mi vida y crecí odiando era a mi papá. Creo que no odié tanto que mi papá me abandonara. Creo que lo que más odié de mi papá es que yo me quise acercar varias veces a él y él me rechazó. Y eso era muy doloroso para un joven, un niño. Yo tenía la necesidad de que él me guiara, me aconsejara, me amara, me mostrara afecto. Y yo me acercaba y él me rechazaba. Y eso hacía que cada vez mi corazón fuera más duro. Y yo recuerdo que Cristo estando en mi corazón, yo tenía deseo ferviente de ir a ver a mi papá. De ir y abrazarlo y decirle: yo te perdono y te amo. Pero te amo no por lo que vos me puedas dar o lo que vos puedas hacer por mí, porque no hiciste nunca nada. Te amo, no sé por qué, porque hay algo que desde adentro mío me hace amarte. Y ahí te das cuenta, mi hermano, que no hay nadie que pueda llenar tu corazón. Porque si mi papá hubiese sido el mejor padre del mundo, el mejor ejemplo del mundo, igual mi corazón seguiría estando vacío. Pero cuando Dios va y habita en tu interior, mi hermano, tú no necesitas llenarte con nada ni con nadie. Tú empiezas a vivir y a experimentar el amor de Dios en tu interior como nunca antes en tu vida lo habías vivido, jamás. Por eso puedes amar. Por eso puedes ser misericordioso. Por eso puedes perdonar. Porque Dios te ha amado, Dios te ha perdonado y Dios ha tenido misericordia de ti. Amén.